Comunidad Yorana, bienvenido a nuestro primer capítulo de Te Ara o Te Amo o Hangaroa, un programa realizado en colaboración con Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de educación y difusión, un programa de rescate, un programa de memoria, un programa que hablará de varias experiencias y varios hitos en el centro de Hangaroa. Por supuesto, nuestro invitado, historiador, investigador en nuestra comuna, don Carlos Paoa Juque. Carlito Yorana Coe. Gracias, Betty, por la invitación. Y nuestro invitado de honor, don Alfonso Rapu Jaoa, quien nos va a hablar del tema de hoy día, el centro cívico. Pero primero que nada, los invito a ver la cápsula, ya regresamos. Nos encontramos en el centro cívico de la nueva administración civil implementada en agosto de 1966, aquí en el pueblo de Hangaroa. En el año 1964, los Rapanui lideran una revolución en contra de la administración de la Armada. Pero esta revolución está inspirada en los derechos civiles de un Estado de Derecho. Esta revolución fue liderado por Alfonso Rapu, uno de los primeros profesores de la escuela, titulado en el continente, pero la logística de la revolución fue planificado por Germán Hotus. A raíz de esta revolución se escribió una carta de reclamo al presidente de la República de la época, Eduardo Frei Montalva, en el cual se dio una gran difusión en la prensa chilena, ¿ya? El gobierno acepta las demandas de los isleños, ¿ya? Y en marzo del año 1966 se crea el departamento Isla de Pascua, dependiente de Valparaíso, en la quinta región. Se reconocen las peticiones legítimas de los nativos y el gobierno destina un presupuesto fiscal especial para Rapanui. Dentro de las solicitudes tenemos instalación de los servicios públicos, los servicios de utilidad pública, como es el agua potable, la luz eléctrica, construcción de caminos, ¿ya? La construcción de un aeropuerto, nuevas fuentes laborales y becas para niños. Se establece la primera municipalidad. Nuevamente, Alfonso Rapu fue elegido democráticamente con un 98% de los votos como el primer alcalde de la Isla de Pascua en el año 1967. A partir del año 66 en adelante, hay un impacto demográfico aquí en Rapanui, ¿ya? Producto de esta primera administración civil es que llegan varias familias chilenas a radicarse en la isla. Precisamente son las familias de los funcionarios públicos que llegan a trabajar, por ejemplo, en el Banco del Estado, Carabineros de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, la Municipalidad, el Poder Judicial, juez y notario público, Ministerio de Obras Públicas, Registro Civil, Hospital Hangaroa y la escuela. A partir de este momento se incentiva a la comunidad Rapanui de hablar español, porque efectivamente con el conocimiento del español, allí los habitantes tendrán oportunidades de trabajar en la administración pública, como así también en el turismo, que al año siguiente, en 1967, llegarían los primeros aviones comerciales y comenzaría una nueva era comercial en la Isla de Pascua basado en el turismo. Cuando se establece esta primera administración civil, hay como un antes y un después en la vida cotidiana de los isleños, porque existe el Estado de Derecho, existe el derecho a voz y voto, y claramente ya pueden circular libremente
partiendo de la isla hacia el continente, porque en la década de los años 30, 40, 50 era muy difícil viajar al continente por cuanto había una mala difusión respecto de la enfermedad de la lepra. Por consiguiente, para poder viajar en aquellos años al continente se requería de un permiso del médico, ¿ya? Y por supuesto de la autoridad máxima, que eran los subdelegados marítimos. A partir de 1966, con la nueva administración civil, efectivamente ya el nativo Rapa Nui puede circular con mayor libertad dentro del territorio y también es interesante destacar de que la primera persona en recibir su primera cédula de identidad, carnet chileno, es la señora Sofía Hey Rapu, ¿ya? Que es la matriarca de la familia Hey en la isla. Efectivamente, a partir de agosto de 1966 fue cuando la Armada de Chile entrega el mando a este nuevo gobernador civil llamado Enrique Rogers Sotomayor. Él fue el primer gobernador civil a partir de esta primera administración civil, a raíz de la radicación de estos diferentes instituciones públicas, servicios públicos en la isla, que se consolida este barrio cívico aquí en el centro del pueblo de Hangaroa. Centro Cívico. Ese es el tema de hoy día. Don Alfonso y Yorana, bienvenido Coro, aquí te amo o te ara o Hangaroa. Cuéntanos cómo surge en aquellas épocas. Si no hubiera revolución, no estaría el Centro Cívico en Rapa Nui. Cuéntanos su experiencia de lo que se acuerda en aquellas épocas. Bueno, esto es una larga historia porque me mandaron como seleccionado de un grupo de niños al continente a estudiar a los 11 años. Y llegué al continente, no sabía hablar castellano, tenía recién entrando al segundo año básico y está incorporado en un grupo de 11 alumnos seleccionados por la isla, por el gobierno. Y en ese tiempo, en el transcurso de ese tiempo, yo en el continente veía la distancia y veía los problemas que nosotros vivíamos en la isla en ese tiempo. La falta de muchas cosas, la falta de educación, la falta de alimentos, el flagelo de la enfermedad de Hansen, y para no decir el otro nombre. Sí. Bueno, en mi vida ahí sufría más o menos a los 17 años, empecé a pensar cómo lograr la incorporación total de la vida, del desarrollo y de los beneficios que el país otorgaba a diferentes partes de su territorio. Y con esa edad empecé de a poco, mientras estudiaba en la escuela normal, pensaba, incluso lloraba, viendo en mi memoria lo que estaba pasando con mi gente, con mi hermano, con mi familia y con todo el resto de la isla. Y así transcurrió el tiempo. El año 63 me recibí de profesor y el ministerio me otorgó una plaza y una beca especial para venir a hacer el trabajo de profesor aquí en la isla. Eso 63. Ya venía preparado con la idea de ver cómo cambiar. Entonces, llegando a la isla, empecé a organizar en ese año varias cosas: organización de centro de madres, centro de padres, grupo de pescadores, niños con capacidad de conocer la isla, porque no daban
el espacio para que los niños recorrieran la isla. Había que tener un permiso muy especial para que te dieran, porque en esos tiempos valorizaban más a las ovejas que a las personas. Y bueno, con los niños armé un grupo de jóvenes que salíamos los días viernes, cada niño con una planta, o sea, con 5 plantas, cualquiera planta, ya sea eucalipto, mirotahiti, pero ese era su compromiso. Y los niños que salían conmigo en ese tiempo eran los que se sacaban mejores notas en la semana. Entonces los niños se entusiasmaban, se incentivaban. Y íbamos a diferentes puntos de la isla a plantar. Y todo eso pensando en mejorar. Y así hasta brigadas, Boy Scout, conjuntos, recuperando las músicas. Era intenso el trabajo. Yo vivía casi al margen de Hangaroa y terminaba como a las 2 de la mañana y dormía 2 horas y media más o menos, y así en ese tiempo. Así fueron trabajando con nuestros niños. Así se fue con los niños, con la gente adulta. Por ejemplo, el Kiko, papá Kiko, me apoyaba con la música, con recuperar la música, los cantos, los bailes antiguos. Con los niños tenía que pedir permiso a los padres para las niñitas de 8 o 9 años, y después de terminar los ensayos, yo tenía que ir casa por casa a dejarlo. Entonces después, y esos fueron tiempos aquellos que muy duros de mi vuelta como profesor, y hacía clase también a los adultos que no sabían leer y escribir. Tenían mis horarios bien. Me olvidé de mi vida, me entregué todo para el desarrollo de la isla. Entonces ahí empecé a elaborar una carta para que el gobierno central supiera qué es lo que estaba pasando en la isla de Pascua o cómo lo estaban pasando los chilenos que vivían acá. Bueno, esa carta significó molestia para ciertas instituciones y se interpretó mal. Se interpretó como que estábamos armando una separación de Chile hacia la Polinesia francesa. Ya vamos a llegar a eso. Carlito, ¿qué se conoce digamos, ante este inicio de revolución de Rapa Nui a nivel país y a nivel isla? Bueno, en primer lugar, señalar de que a partir de esta apertura hacia una nueva era de la libertad comienza una nueva forma de vida en el quehacer cotidiano de los isleños. La administración civil efectivamente comienza a partir de agosto de 1966 con el primer gobernador civil, Enrique Royes Sotomayor. Y por supuesto tenemos a don Alfonso Rapu, primer alcalde democráticamente elegido en 1967. Pero realmente me gustaría un poco enfatizar qué es lo que ocurrió antes de esta revolución que comenzó en 1964. Primero señalar de que en el año 1946, después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, se formó la llamada Comisión Isla de Pascua, que llegó a la isla en diciembre del 46, y llegaron varios funcionarios de diferentes instituciones. La verdad es que el gobierno de Chile quería como una reivindicación de la soberanía chilena, entendiendo de que aquí había una compañía inglesa explotando la isla ya casi durante 5 décadas. Y el tema era reivindicar esta soberanía aquí en Pascua. De ahí se explica un poco también el por qué Roberto Parragués Singer lideró este primer viaje desde el continente a la isla en 1951. Pero el tema está de que al año siguiente, en 1947, se formó esta institución llamada Sociedad de Amigos Isla de Pascua, y
y tenía como finalidad ayudar a los Rapa Nui, ¿ya? Pero para empezar este proyecto de la Sociedad de Amigos de Isla Pascua, ellos empezaron a boicotear la presencia de la compañía, objetivo que se logró en 1953. La compañía abandona la isla. El segundo objetivo era precisamente establecer el Estado de Derecho, porque de ahí comenzó la idea. Cabe recalcar de que fue de esta institución privada, Sociedad de Amigos de Isla Pascua, pero el tema está de que para aplicar o instalar una administración civil en la isla había que sacar a la Armada, y eso sí que fue una tarea bastante difícil. Recordemos que aquí había un personaje bastante importante de nombre Sebastián Engler, el padre de Sebastián Engler. Entonces, el subdelegado de la época, Arnaldo Curti, en circunstancias de que su institución estaba cuestionada, le pidió algunos consejos al padre Sebastián. Por cierto, este señor estaba a favor de la Armada y en 1955, en julio, el padre Sebastián Engler escribió un informe de 30 páginas para el Estado, 30 páginas, argumentando de que todavía no se puede establecer el Estado de Derecho, porque la isla es tranquila, la gente vive muy feliz, etc. Pero la gente que desea viajar al continente sí lo pueden hacer, pero tienen que argumentar sus motivos, por ejemplo, educación, motivos de salud, etcétera, etcétera. A raíz de este informe de 30 páginas, no se hizo absolutamente nada, ¿ya? En cuanto a este intento de administración civil. Pues bien, el tema está de que a través de los años, al menos la Armada permitió cierta facilidad a los Rapa Nui viajar al continente. Sin embargo, mientras tanto, la Sociedad de Amigos de Isla Pascua empezó a dar estímulo a los estudiantes, entre ellos Alfonso Rapu, para viajar al continente y, bueno, obviamente buscar nuevas expectativas de vida, nuevas oportunidades. Pasan los años ya y finalmente, ¿no es cierto?, a partir del año 1960 en adelante, las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, empieza a sugerir a los países imperialistas de empezar a descolonizar sus territorios de ultramar, de otros continentes. Entonces, el tema está de que en el contexto de los años 60 realmente surge este ambiente de descolonización, y ahí es cuando tenemos a nuestro personaje, don Alfonso Rapu, ya acompañado de varios Rapa Nui, entre ellos Germán Jutus, para, ¿no es cierto?, reclamar los derechos que legítimamente ellos estaban reclamando en contra de la administración naval de la época. Y por eso es que aparece, ¿no es cierto?, la revolución de 1964. Sí. Coro, todas las actividades que empezaste a realizar con los jóvenes, a ayudar Adultos, a los jóvenes, adultos sí. a entender, a educarse en aquella época, cómo los Rapa Nui, los coros sobre todo en esa época, confiaron, te entregaron o te apoyaron al momento que tú manifiestas que el Rapa Nui debe tener los mismos derechos que los que estaban a nivel nacional. Bueno, eso por las diferentes actividades que tuve que realizar aquí en la isla para que la gente supiera y se dieran cuenta de en qué estado estábamos, justamente empecé a juntar a varias personas de edad, conversar con ellos, entre ellos don Germán Otu, que me apoyó mucho, y varios más. Porque era muy joven esa generación, como 20 años. No, había personas de 40, 50. No, usted. Yo tenía 23 años. Entonces, y así fue creándose una especie de entusiasmo y confianza hacia lo que yo estaba haciendo. Y aparte de que la gente miraba las distintas actividades que yo estaba realizando en beneficio de todos. Claro. Y costaba mucho en ese tiempo, porque la verdad fue muy duro en el sentido de que había escasez de todas las Claro. cosas, había una
¿Cuál es una falta de medio. la queja que tenían nuestros mayores en aquella época que usted pudo percibir? Sí, una cosa bien especial porque estaban acostumbrados a la forma de vida que tenían. Entonces muchos no... Era normal. Pasaba a ser normal. Por ejemplo, no podían circular a cierta hora o no podía circular libremente en la isla. Bueno, eso era normal, había que cuidar las ovejas y todo, para ellos ya estaban acostumbrados. Pero después, de a poco se fueron apareciendo la realidad. Interiorizándose claro, a medida que yo iba hablando con la gente. Así, incluso clases en la noche y los temas eran más bien informativos, conversando de la vida de diferentes lugares. Claro. Entonces la gente empezaron a darse cuenta que estaban en un mundo totalmente atrasado, 1000 años de atraso, podría decir Y bueno, eso se fue formando grupo y ahí empezaron a... Se podría decir que los mayores en esa época les dio la confianza ahí total. Empezaron a entrar a confiar, mucha gente, se puede decir casi un 90% de la isla. ¿Ya? Había otro, bueno, como pasa en toda sociedad humana, que tenía cierto beneficio de X situaciones, pero eso no era para mí importancia, la importancia era que la gente se viera. También hubo colaboraciones de mis compañeras de escuela, que eran las monjitas, que me facilitaban la sala de la escuela para hacer en la noche reuniones, trabajar con la gente. Yeah. Usted en antes hablaba de una carta que fue enviada a nivel nacional y en la cual se malinterpretó. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, no lo malinterpretó el Estado. Bueno, había una interpretación de la administración local en ese tiempo. La Armada. Bueno, en ese caso, la Armada. Y bueno, la carta se elaboró a medida que se iba viendo. Hubo participación de varias gente con sus inquietudes, con su pensamiento. Entonces, al final logré elaborar y con 46 firmas se mandó. Y la carta se mandó muy, muy especial porque la gente que se iba trasladado al continente, no funcionario, monjita, por ejemplo, y había que ver la forma de hacer llegar la carta, porque todo era trajinado, nadie podía sacar documentos, información de la isla. Y una monjita se prestó para llevarse la carta en agua. En agua, sí. En agua, sí. Ahí sí se llevó la carta al continente. Y llegando al continente, hablamos de la carta, mi hermano estaba allá esperando noticias, porque había salido la noticia ya, revolución en Isla de Pascua, los Rapa Nui miran a Francia, querían pertenecer a la ETA. Todo un invento de ese tiempo. Y mi hermano estaba allá, Sergio Rapu, y tenía como 14 años o menos, no sé. Y la monja, como conocía a Sergio, fue directamente, sacó y entregó la carta. Inmediatamente Sergio se fue, había un senador, diputado o senador en ese, Luis Bosay Leiva, y a él se le entregó la carta. Y él fue el que llevó al Senado y se leyó y era otra cosa. ¿Se puede decir que desde esa instancia la autoridad máxima a nivel nacional se conoce realmente lo que estaba pasando en Rapa Nui? Se interioriza de la situación que estaba pasando en la isla, pero mientras tanto se está viendo la situación. La institución mandó un buque de guerra con infante marina para liquidar a los líderes de la revolución. De la revolución que se estaba creando. Exacto, llegó la Yelcho, la Escampavia y la barcaza Águila, y bajaron infante marina, y yo tuve que esconderme en diferentes lugares, en las cuevas, en el Poique, en Angoteo, de noche, de día, en alta mar, incluso en bote. Bueno,
Y ahí salió, se publicó la carta, entonces el presidente en ese tiempo, don Eduardo Frei Montalva, ordena que no me toque. Mi seguridad absoluta, físicamente. Y ahí comienza todo. Bien. Carlito, te veo anotando del libro More Manaba. Así es. Recordemos este libro de Foster. ¿Qué nos puedes comentar de él? Bueno, efectivamente, este es un libro que es bastante recomendable porque sale mucha, pero mucha información útil para entender lo que ocurrió en aquella época. Igual me gustaría sugerir al autor, al coautor Rolf Foster, de incluir el informe del padre Sebastián de 30 páginas que no se ha publicado en ningún medio. Entonces, para una próxima oportunidad sería recomendable publicar este informe simplemente para saber lo que tenía en la cabeza el recordado padre Sebastián Engler. Sin duda él tenía buenas intenciones con la gente de la isla, pero de alguna manera esta burbuja era inminente de que la apertura hacia el mundo exterior iba a suceder en cualquier momento, ¿ya? Y yo creo que él como sabio debía entenderlo también, ¿ya? Es legítimo también pensar de que la gente necesitaba conocer el continente, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente, el hecho de esta revolución dio para entender esta nueva apertura hacia el mundo exterior, porque efectivamente, a raíz de esta primera administración civil, se empiezan a instalar los servicios públicos en la isla: agua potable, luz eléctrica, construcción de caminos, construcción del aeropuerto, nuevas fuentes de trabajo, becas para niños. Recordar también de que esta revolución del año 64 y consecutivamente al año siguiente llegaron también los norteamericanos, y eso impulsó la construcción del aeropuerto. Bueno, y después, a raíz de la instalación de la administración pública, llegan funcionarios para familias chilenas, ¿ya?, de los funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un impacto demográfico también. Impacto demográfico porque se establecen más o menos como unos 300, 400 continentales, ¿ya?, padres, hijos, mamás. Y bueno, ellos llegan a formar parte de esta pequeña comunidad Rapa Nui, que en aquel entonces más o menos eran como 1.200 habitantes. Quiero destacar también la figura de mi tío Alfonso Rapu, porque él es precisamente descendiente de María Gata, ¿ya? Entonces, correcto, aquí ocurre una coincidencia de hechos, una similitud, por decirlo de alguna forma, porque en 1914 ocurre la rebelión de María Gata, ¿no es cierto? Y exactamente 50 años después ocurre la rebelión de 1964, liderado por Alfonso Rapu. Lo otro también de que hay una coincidencia de hechos también, porque durante la expedición de la Routledge, durante la revolución de María Gata, estuvo la expedición científica presente de Catherine Routledge, expedición inglesa. Y en la revolución de 1964 estuvo la expedición canadiense. ¿Ya? Entonces, esto también sirvió mucho porque en el fondo la Armada precisamente de alguna manera tenía que tener cautela con las decisiones que se iban a imponer, porque de alguna manera la presencia de los canadienses acá en la isla lo podrían desprestigiar a nivel mundial. Entonces, como testigo presencial, exactamente. Entonces, por eso es que la Armada tuvo que tener mucha, pero mucha cautela en sus decisiones, ¿ya? Y en lo que iba, y en la toma de decisiones. O sea, claro, y eso tenían que considerarlo también. En Enate hablaban de Rogers. Rogers llegó un momento también donde el Enrique pueblo Rogers estaba desacuerdo. De hecho, hay diarios de esa época que decía fuera Rogers, fuera Rogers. Bueno, eso fue una reacción de la gente
Roger llegó cuando se creó la ley Pascua, Pascua. el 1 de marzo Ya. de 1966. Así es. Él llegó como primer gobernador designado por el gobierno. Pero había informaciones que a este señor le daba el pequeño núcleo que estaba en contra de lo que yo estaba haciendo. Claro. Entonces él era atendido por ese grupo y creía él lo que estaba pasando, que las informaciones que le llegaban. Entonces actuó casi a favor de ese grupo y no del resto de la isla. Claro. Entonces fue una reacción muy, muy fuerte. Ujú. Incluso a mí me tenía como el comunista. Claro. El comunista, ese era el título que ellos me ponían. Y Así fue. fue- Coro, ¿en qué momento, cómo nace la idea de disfrazarse como mujer? Entre medio, yo sé que fueron citados que tenía que venir a, digamos, a presentarse, de ahí lo disfrazan, lo sacan. Cuéntanos ese momento. Ícono de las mujeres de Rapa Nui. Mira que ese viernes, ya casi ni me acuerdo de esa parte, de ese viendo la realidad. Para poder escaparme de la presión que había para que me llevaran al continente, tuve que arrancarme. Entonces el movimiento, cuando ya fui interrogado en la gobernación en ese tiempo, que era Así es. un delegado de la institución que estaba a cargo, me interrogaron y ahí me ordenaron que me iba a llevar al barco para mandarme al continente. Eso era con comillas, no sabíamos si íbamos al continente o no. Y en ese momento salgo de la interrogación, automáticamente se forma un grupo de mujeres y ahí me rescatan. Y me llevan directamente al campamento de los canadienses ahí. que estaban ahí y bueno, los infantes por un lado, por otro trataban de rescatarme, pero fue imposible. Llego adentro y los que me iban a tratar de llevarme no pudieron entrar. Porque los canadienses, había un jefe de ellos que era el doctor Stanley Corina, se paró en la puerta, abrió, abre y entro, cierra la puerta. Que era un lugar que habían solicitado al gobierno y estaba cerrado con malla de 3 metros. Claro. Y ahí entro y en ese momento converso con ellos y yo les digo que no puedo quedarme ahí, tengo que irme y ahí salgo, me disfrazo y salgo y pasé por diferentes cosas de disfraces porque había otra que ahora me acuerdo bien que estaba escondido en una casa de don Regino Calderón y yo necesitaba contactarme con las personas para lo que yo estaba haciendo, para las informaciones. Claro. Entonces tuve que disfrazarme y salir en la noche para ir a la casa que yo necesitaba. Y en esa noche había estos cosacos armados, cuidando la calle, viendo si me podían pillar o no. Pero yo como iba de esto, iba con un libro para rezar y estos colones, ¿sí? Entonces paso en la noche tipo 9, 10 y vienen 2 cosacos a caballo. Y me dice, buenas noches señora, y yo le hago así nomás y sigo. Y ahí fui a entregar. Y ahí estaba disfrazado de mujer y pasaron por el lado, andaba con bata, y me reía después de eso, porque la ocurrencia para poder llegar a un objetivo que quería, que era contactarme con las personas de confianza. Y era en la noche, y yo estaba escondido, tenía que salir de alguna forma. Eso fue más o menos... Bien. Sí, queremos recordar a nuestra audiencia que estamos conversando sobre el barrio cívico en aquello de los años 60 y por supuesto nuestro invitado don Alfonso Rapujaoa, nuestro primer alcalde elegido democráticamente en la comuna de Rapa Nui en aquellos años y nuestro investigador Carlos Pao, historiador. Coro,
Al momento que te arrancas en el espacio de las canadienses, te traslada en su momento donde Regino Calderón y empiezas a encontrarte con tu gente que ya te habías programado de poder hacer algunas cosas. ¿Cuánto tiempo dura y que pudiste salir de nuevo a la calle y caminar? Con seguridad duró varios años, Varios años. ¿sí? Yeah. Porque al principio yo sabía que estaba en un problema, pero detrás había una organización de que yo vulgarmente pisara el palito, me cayera. Yeah. Entonces tenía que andar siempre alerta, incluso para ir a la casa tenía que estar con harto cuidado. Y había gente joven que siempre me acompañaba, pero todo con intenciones de que no me pasara nada. Claro. Eso, y fue bastante duro ese periodo. Sí, porque ¿cómo lo hacía? ¿Te escondía? había veces que yo terminaba mis reuniones bien tarde en la municipalidad y yo me iba caminando a la casa y de repente veía gente cercano que eran sospechosos, que andaban a caballo y con lazo y todo. Entonces yo saltaba a la pirca, me escondía ahí en la noche. O sea, cuando iba a mi casa de vuelta. Claro. Y así, cosas que pasaban. Y esa revolución estalla al momento que usted ya era alcalde elegido No, o mucho después. Antes de eso. Antes. Ya. Antes. Bueno, una de las causas también que se produjo fue cuando miembros de la comunidad me fueron a preguntar si yo podía ser alcalde vitalicio. Perfecto. Entonces dije, bueno, no hay ningún problema legal. Entonces ahí empezó las diferencias de ideas, pensamientos políticos y ambiciones de poder de ciertas personas. Y empezó las inquietudes, los problemas, todo eso. Y desde el escondite hasta la elección de alcalde de forma democrática, ¿cuánto tiempo pasó? Ahí no me acuerdo. Ya. Eso puede ser meses, algunos Mucho meses. después de la carta. Sí. ¿No? Y la carta, ya cuando llegó la carta al continente, yo salí, me entregué a él, disparen, hagan lo que quieran, Perfecto. pero ya la información está en manos de las autoridades. Y como partió del Senado, de la Cámara de Diputados, y ya políticamente las autoridades gubernamentales no podían esconder. Claro. Entonces la idea era que partiera por todos los lados y la información llegara después a la autoridad. Entonces fue una estrategia que yo pensé para que todo el pueblo supiera, todo el país, y después las autoridades tenían que actuar. No podían esconder ninguna de las cosas, porque tú sabes que hay manejo, hay conversaciones, hay amistad, entonces empiezan a esconder algunas informaciones porque le afectó al amigo, así. Claro. Entonces había que partir por todos los lados y llegar a la parte más alta, pero todo el mundo tenía conocimiento. Perfecto. Entonces, Y esa es la época que empieza a ordenarse un poquito. ahí después ya vienen los estudios de la ley, la Perfecto. creación de la ley, y sale el 1 de marzo del año 66, ya se hace las elecciones como corresponde. Sí. Nuevamente voy y me presento y salgo con la mayoría absoluta. De alcaldía. Carlito, ahí se podría indicar que nace la ley Pascua de lo que sabemos hoy día, ¿cierto? Claro, primero señalar de que previo antes de que don Alfonso fuese elegido, democráticamente elegido como primer alcalde de Pascua, anterior a él estaba don Lázaro Jotus Ica, que fue quien reemplazó al ex alcalde vitalicio Pedro Atán Pacomio. También señalar de que en ese tiempo había un convenio entre la comunidad y el jefe militar, subdelegado. El subdelegado de la época era don Jorge Portilla Orrego, y entre el convenio entre la comunidad y este subdelegado se eligieron a 3 regidores
Alberto Huquimaque, mi abuelo, Felipe Pacarati Tuqui y Roberto I. Capaoa. Ellos eran los regidores o representantes del pueblo. Perdone, Carlos. No eran elegidos por el pueblo, eran designados Designados, por sí. el subdelegado. Y así fueron los alcaldes también, los designaban. Sí, eso es verdad. Era designado por el subdelegado, pero previa conversación, Sí, sí. previa conversación con Algunas personas. con algunas personas, exactamente. Y bueno, a partir de la ley Pascua, ¿no es cierto?, se establecen varias instituciones, como por ejemplo Banco Estado, Carabineros de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, bueno, la primera municipalidad, el Poder Judicial, Ministerio de Obras Públicas, el Registro Civil, mejoras en el Hospital Jangaroa, en la escuela, etcétera, etcétera. También se incentiva aprender el idioma español, el castellano, porque la gente de la época no lo dominaban bien. Claro. ¿Ya? Y por supuesto para efectos de trabajo, para trabajar en la administración pública, ¿no es cierto? Y eventualmente trabajar en el mismo turismo, ¿ya? Sumado por supuesto al inglés y al francés. Entonces por eso es que se dio toda una nueva, se crea todo un nuevo ambiente aquí en el pueblo de Jangaroa de nuevas fuentes de trabajo para la gente de la isla, a raíz de la ley Pascua 16.441. Y dentro de eso, al abrir estas posibilidades, o sea, este medio para que la isla cambiara, ahí se presentó lo que es más importante, que es la aparición del turismo, ¿ya? Y dirigido por un señor Limbrand Schaber, que fue los primeros. Y yo me acuerdo un poco, porque hasta yo entré a ayudar, incluso como guía, como sirviente, para poder organizar más esto. Y la isla no tenía hospedaje, no tenía hoteles. Entonces llevábamos a las casas de familia, las personas que venían en avión, en esa rústica pista que había, era de tierra. Cuando aterrizaba el avión se levantaba una polvadera que tapaba el ranocado. Era así. Y entonces en las casas, las dueñas de casa acomodaban un dormitorio como era en ese tiempo. Era novedad para el que venía y muchos de ellos disfrutaban viendo esa realidad, que ellos de un mundo tan avanzado llega a un mundo bien atrasado, pero lo disfrutaban y reconocían. Humana. Ese fue la partida del beneficio que es el turismo, pero gracias a que, siempre lo destaco, gracias a nuestros antepasados que tallaron monumentos para la humanidad que son los gigantescos como hay, que no hay en otra parte. Y toda la herencia, ¿cómo se llama?, arqueológica, que nos legó nuestros antepasados. Y gracias a eso que hoy en día, a través del tiempo, se fue mejorando, y ya la isla supera en muchas cosas a nuestra parte continental. Ya hay Rapa Nui, que ya tiene inversiones hasta en Estados Unidos. Claro. Entonces, en este lapso de tiempo, con todo, parte el beneficio fuerte que es la atracción turística y el valor de nuestro patrimonio heredado por la población actual, que hay que cuidarlo mucho, porque lo que yo veo se están descuidando, están destruyendo, y se preocupa más algunos de la parte económica, pero no del valor patrimonial. Sí, efectivamente, me gustaría complementar un poco el tema del turismo. Efectivamente, Erik Lars Lindblad, ciudadano nacido en Suecia, era sueco, nacionalizado norteamericano. Tenía esta empresa llamada Lindblad Travel, que se especializaba en lugares remotos, lugares lejanos. Y uno de esos lugares era Rapa Nui, que efectivamente a partir de abril de 1967 llegó el primer avión comercial aquí a la isla de Pascua, abriendo esta nueva
era turística, comercial, cambiando la vida, el estándar de vida de la gente de la isla. Y por supuesto, aquí se comprobó, se ha comprobado fehacientemente, fielmente, cómo el Rapa Nui es un buen Capsador de Anfitrión. 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 Gracias. Anfitrión y ofrece muy buena hospitalidad. Y no me cabe la menor duda que el turismo de la época era realmente un turismo de calidad. Había una Porque mezcla, una Sí, sí, sí. participación Había un- de la vida cotidiana de ellos Sí, en aquella época. Sí. participaban con la gente. Bueno, cocinar, a ellos pescar, venían sí. instruidos, sabían lo que iba a haber en la isla. Así es. Entonces por eso se acercaba más a la gente. Pero fue muy interesante la partida del turismo con este señor y que hoy en día es el centro económico de la isla. Eso El fue, turismo. el inicio del turismo en la isla fue en el año 67. Antes de eso había un turismo selectivo por invitaciones, Ya, que lo perfecto. hacía la Armada a través de su barco. Perfecto. Pero eran 10, 20 personas que venían Claro. en ese barco que ven una vez al año. Entonces venía gente invitada. Eso era como turismo. Claro. Pero ya con el señor, con esta empresa norteamericana, ya empezó el... ¿Y usted estaba de alcalde todavía en ese instante? ¿Cuánto tiempo duró la alcaldía elegido democráticamente? 4 años. 4 años. Claro. ¿De qué año a qué año? El 67 al 71 por ahí. Ah, perfecto, perfecto, ya. O sea, el primer vuelo comercial de turismo usted lo recibió. ¿Se Claro, acuerda había algo de ese varios, día? bueno, tuve que preparar gente para recibirlo con canto, con flores, con la costumbre que hoy todavía se mantiene para la bajada. Y hubo un momento que estaban cantando y el avión todavía no se estacionaba y hubo problemas porque la gente se acercaba ahí para recibir sin saber el peligro de un avión La seguridad, estacionado. claro, claro. Entonces, son pequeños detalles, pero todo eso fue emocionante. ¿De ahí se podría decir que es su primera conexión con Papa Kiko o ya No, había antes con Papá Kiko, antes tenía yo muchas, porque yo veía a él como un elemento que era un libro de la música, Enciclopedia de la música. de parte de la historia, tenía muy buena memoria y con muy buen acceso, y él se encariñó, se entusiasmó con lo que yo hacía. Entonces de ahí... fue Era un buen partner. el pan. Era un buen pan. Y en ese día, en esa primera llegada en Chile, en ese Sí, entonces. también entran cantando, entran bailando gente con, con su traje de pluma, pero había muchas cosas, detalles, pero yo notaba el entusiasmo. El interés de que vengan y aquí estamos y vamos a mostrarle a usted lo que tenemos, una cosa así de interpretación. Carlito, después del vuelo comercial, acá se instalan los americanos hasta Sí. los años 72 aproximadamente. ¿Se conoce por qué su llegada, su instalación en Rapa Nui? No sé Bueno, si el te tema puedo- de los norteamericanos realmente es un caso bastante especial porque, bueno, esta es una teoría bastante personal porque pienso yo de que a raíz de la muerte del expresidente John Kennedy, el año 63, pienso yo de que esa fue la razón por la cual se agilizó la llegada de los norteamericanos a la isla, precisamente para realizar estudios de rastreo satélite en circunstancias de que los norteamericanos estaban en guerra en Vietnam, ¿ya? Había un conflicto a raíz de la Guerra Fría, había un conflicto entre, bueno, Rusia y los norteamericanos, pero a raíz del tema de Vietnam fue por eso que los norteamericanos llegaron acá, pero eso era sumamente secreto. Mi padre, Orlando Pava, trabajó con los norteamericanos, pero realmente fue una época de gran auge en la isla porque trajeron muchos insumos que fueron de mucha novedad para la gente de la isla, pero por supuesto de que de no haber sido por los norteamericanos no hubiésemos tenido un aeropuerto.
la propia Fuerza Aérea de Chile, si bien parte del presupuesto para construir el aeropuerto vino del gobierno, pero la Fuerza Aérea de Chile reconoce de que de no haber sido por los norteamericanos, realmente se habría tardado mucho en construir el aeropuerto, ¿ya? Y a raíz de eso tenemos el turismo. Y me gustaría un poco volver hacia atrás, y creo que esto es importante un poco recalcar, y es precisamente el tema del padre Sebastián Engler. ¿Qué es lo que pasa? De que si bien él frenó el Estado de Derecho durante los años 50, pero tengo un dato bastante importante aquí que agregar. Dígame. Entre 1960 y 1965 aumentó la tasa de natalidad en Pascua. Por lo tanto, estadísticamente hablando, había una gran cantidad de recién nacidos y de jóvenes Rapa Nui que superaba la población adulta. ¿A qué quiero llegar con esto? De que por el hecho de que el padre Sebastián evitó los viajes, evitó el Estado de Derecho y los viajes al continente, se proliferó y aumentó la población Rapa Nui acá en la isla. ¿Y qué significa eso? Consecuentemente, de que es allí la parte positiva que quiero rescatar del padre, de que con la proliferación de las familias Rapa Nui se salvó la cultura Rapa Nui. Así es. Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Coro anahanga koemo aroha kite wa ayarote baja erote cámara eri ay ta buena tato mojo hago itrua baja te tai baja ata am. No, Si quiere despedirse de la comunidad. Maururu te invitaciones, ni como con moro sentimiento para ir ahora ne, hangro hakeiti que te nu apio te tatu kainga y tatu hakara yo me mejor hamatero o te nua yo oira que te con ni avanza yo ni Maururo taklong mai yoran korua y sigirot me ni peteta imhana haktitika mohuatu irat me pai kulehulehua pero tiene que hakumai ka banan kaosne Maururo. Carlito, nos estaríamos encontrando en el próximo capítulo. Gracias por dar a conocer cómo se ha ido formando nuestro barrio cívico en Rapa Nui. Bueno, realmente enfatizar de que esta cápsula, este video realmente ha sido una muy buena instancia de tener este registro porque mucho se ha filmado sobre la isla y son gente de afuera. Entonces aquí tenemos un material propio de nosotros mismos. Así es. Para la propia comunidad Rapa Nui. Y bueno, agradecer la presencia de mi tío Alfonso Rapu y promocionar el libro para que la gente lo pueda comprar, ¿no es cierto? Porque aquí salen muchos detalles bastante valiosos de la época de 1964, también de Angata. En este libro contribuyo en lo que respecta a Angata, pero en lo que es la revolución de 1964, aquí está toda la información. Así que encarecidamente recomiendo a la gente que lo adquiere. Y aquí, Alfonso. Así es, Carlitos. Maururu entonces, Maururu a usted, Maururu a todos. Recordamos que este es un programa de Matagot Rapa Nui en colaboración con Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de Educación y Difusión Ara Oteaamu o Hangaroa. Hasta la próxima semana, Maururu y Orana Kuruatato.